vistos como españoles, y en nuestros países, o los países de nuestros padres, estos de fuera, tampoco se nos entiende como personas nativas del lugar, ¿no? Porque realmente, claro, a fuerza de crecer en un sitio terminas adquiriendo la mayoría de las costumbres del sitio en el que vives, el acento que tienes es el acento que tienes. Entonces yo me voy a Guinea y claro, me llaman españolito porque vengo de España, y sin embargo cuando estoy aquí me dicen que me vaya a mi país. Esa es la complicación. Yo siempre suelo decir que el ser humano es un animal social, lo digo mucho. Necesitamos del grupo, somos gregarios, nos gusta juntarnos y sentirnos parte de una comunidad. Y los que hemos nacido en España siendo distintos, en el sentido de tener un color de piel diferente, por aquello de que uno de nuestros padres es de fuera, hemos tenido una gran dificultad a la hora de poder tener esa sensación de comunidad. Es decir, a nosotros, hablo desde mi experiencia, siempre nos fue difícil sentirnos españoles, en el caso de estar aquí, porque te das cuenta de que siempre tiene el español, mi vecino, el del segundo C, siempre tiene preparado esa bala. Es decir, cuando pasa algo y yo me enfado contigo y discutimos porque somos personas y tenemos distintos caracteres y derecho a discrepar, tu última razón siempre es la de ir a tu país, ¿no? Eso hace que inevitablemente tú termines por decir que no quieres estar en ese país en el que no te quieren a ti. Eso fue un poquito el camino que yo seguí, ¿no? Yo, como digo, nací en Madrid, mi padre es negro, mi madre es blanca, mi hermana y yo somos así, de modo que tú asimilas naturalmente que el color de piel es efectivamente una mera anécdota, no tienes otra idea, porque es lo que ves en tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros aportamos algo que yo creo que es muy positivo para la comunidad, que es que somos la demostración de que efectivamente el hecho de juntar culturas da como resultado cosas maravillosas. Antes he dicho una cosa muy interesante, no sé quién ha sido, pero se ha comentado pues, lo que la sociedad española evidentemente es una sociedad plural, en la que hay de todo. Hay desde el típico malo muy malo a la persona buena muy buena. Eso es inevitable, es cierto y es así, ¿no? Luego, es importante que entendamos que la crítica o la queja que se puede dar desde nuestra posición no es a la sociedad española en conjunto, sino de determinados sectores. Yo, como español que soy, siempre he tenido el problema de luchar contra mi propio entorno y contra mi propio idioma, y eso es una cosa muy complicada. No sé, supongo que se habrá tocado aquí, porque no he podido estar porque estaba con el taller, el tema del lenguaje. El lenguaje es muy complicado. El lenguaje condiciona el pensamiento, nosotros pensamos con palabras. Y lo cierto es que está muy viciado, y está viciado en un sentido muy negativo, porque lo que hace es ahondar en diferencias, ¿no? De diferenciar a unas personas de otras, un grupo de otro. Eso hace que yo mismo, al hablar en castellano, muchas veces termine faltando a mi comunidad o faltándome al respeto a mí mismo, porque es un poco el lenguaje que tenemos. Yo creo que existe una obligación por parte de la gente que está sentada aquí, porque entiendo que la gente que está sentada aquí es gente que efectivamente se interesa por este tipo de cosas y comprende que lo que está ocurriendo en España es algo importante por positivo. Como digo, nuestra obligación es intentar, como lo digo para que suene bonito, no caer en las trampas del lenguaje. Es decir, el otro día, por ejemplo, iba en un taxi y estaban hablando del taxista con el taxista hablando un poco, o como pocas cosas más, ¿no? En este caso estábamos hablando del fútbol por tener conversación, ¿no? Y hablaba de pues, el juego de la selección española y todo esto. Y decía que, bueno, que España estaba jugando muy mal, era muy negativo, ¿no? Estaba jugando muy mal, no sé qué, tal, porque eso es una merienda de negros, decía, ¿no? Claro, esa expresión es una expresión que está reconocida por la Real Academia de la Lengua. Una merienda de negros significa pues, un sin Dios, ¿no? Que llaman también. Un lugar en el que pues, hay desorden y todo esto. Porque se entiende que, claro, los negros cuando meriendan, ¿qué? A eso es a lo que me refiero. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de expresiones. El simple hecho de mi existencia, como decía antes, saben que salud.
que al resultado de la unión de un negro y una blanca recibe el nombre de mulato. Antes lo hemos estado hablando en el taller. Esa propia palabra que en un momento determinado ha llegado a ser muy exótica, ¿no? Y que mola. Yo soy mulato y mola porque... ¿Cómo eres? No, soy mulato, alto, tal. Entonces como... O sea, antes de verte, ¿no? Porque mulato como que mola, ¿no? Bien, yo imagino que lo saben, pero esa palabra no es para nada bonita. De hecho, es totalmente despectiva. Como saben, los primeros mulatos eran simplemente fruto de violaciones, de las violaciones que los blancos hacían cuando hacían sus incursiones por África. Entonces ellos, blancos hombres, eran los sementales que montaban a las burras negras y, como saben, los hijos de un caballo y de una burra son los mulos. Por eso nosotros recibimos el nombre de mulato. ¿Eso qué quiere decir? Pues como digo, que el lenguaje es puñetero y que en el mismo momento en el que yo me autodenomino como mulato, estoy haciendo el juego a una conciencia colectiva extraña según la cual, bueno, como saben, los mulos son, no son una especie en sí, son una especie de aberración, si quiere, natural, en el sentido de que al ser hijo de dos especies distintas, el resultado, el mulo, es estéril, es un animal estéril que no puede reproducirse porque no es, digamos, natural, entre comillas, ¿no? Pues es un poco lo que se supone que nos tiene que pasar a nosotros. Bueno, pues hay que negarse a eso. Decían, por muy normalizada que esté la palabra, yo creo que es necesario que entendamos que debemos de intentar dejar de usarla. Y como eso, mil cosas. Dentro de lo que es todo el tema de la inmigración, pues casi todo lo que se comenta es complicado. Yo recuerdo en los años 80, cuando mi madre, yo vivía lógicamente con mis padres, mi madre, que venía de Extremadura a Madrid, mi padre venía de Guinea a Madrid, y los dos eran inmigrantes, se le llamaban así, porque una persona que venía de Extremadura o de Andalucía a Madrid eran inmigrantes. Pero pasaron 10 años y mi madre dejó de ser inmigrante y mi padre siguió siendo inmigrante, y eso que mi padre literalmente tampoco lo es, en el sentido de que nació en una colonia que era española, nació en terreno español, nació español, por mucho que fuera negro y africano, igual que sus padres lo eran y los padres de sus padres lo eran también. Es decir, yo en realidad soy castellano antiguo, no porque no soy castellano, pero español antiguo.